En un mundo en el que los hiperdeportivos multimillonarios absurdamente rápidos parecen salir cada mes, el Koenigsegg siempre domina los titulares. Uno de los coches más memorables que llegó en el 2016, cuando presentó el Regera. Es un coche realmente especial, que solo se fabricaron 80 unidades. Y hoy te cuento por qué este coche es tan increíble, por qué su gestación es de otro nivel y por qué realmente merece ser más reconocido de lo que ya es. A Koenigsegg lo único que le interesa lograr coches de alta velocidad con una calidad de marcha de primer nivel. Todavía lo es, aunque la marca no ha evolucionado a lo largo del camino. Ahora, Koenigsegg presenta relativamente a menudo innovaciones técnicas que esperarías de un gran fabricante, no de una minúscula compañía de superdeportivos que produce un puñado de coches al año con precios escandalosos. Esta marca a lo largo de la historia ha sufrido mucho, ya que produce muy pocas unidades, apostando a coches que requieren un alto valor de fabricación. Lo que sí te puedo decir es que hace deleitar a las personas con la ciencia que hay impresa en sus coches y rendir homenaje a claramente los amantes de los coches. Entonces, cuando se anunció que se empezó a trabajar en el Koenigsegg Regera, se sabía que iba a ser algo especial. Simplemente no sabíamos en ese entonces cuán especial iba a ser. Técnicamente, el Koenigsegg Regera hace que el Bugatti Chiron parezca tan avanzado como una máquina de escribir que nadie ha usado en décadas. A pesar de su elevado precio, que supera el $1.000.000, se puede argumentar que es una buena relación calidad-precio. El Bugatti Chiron cuesta tanto y más, sin bien argumentarte que la marca de Volkswagen tiene un mayor caché. En el caso del Koenigsegg es distinto. La innovación cuesta dinero y Koenigsegg está constantemente aplicando los límites del diseño. Es fácil decir que el Regera se basa un poco en el Agera, pero claramente el Regera es muy distinto. Koenigsegg modificó la aerodinámica y el diseño exterior para darle al Regera una estética distintiva, con un gran difusor delantero y la parte delantera redondeada que combina el propósito de un coche de muy altas prestaciones con una denotación premium. Está fabricado con fibra de carbono y pesa 1.590 kilos, una cifra notablemente esbelta para un híbrido de gran potencia. Es un hiperdeportivo acanalado y de apariencia alargada que está diseñado para velocidades que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar, pero realmente tiene una entidad sueca que hace que tenga una absoluta comodidad. El Koenigsegg Regera viene equipado con uno de los sistemas de propulsión más destacables que cualquier coche pueda tener. Se ubica con un motor V8 de 5,10 litros doblemente turboalimentado junto con 3 motores eléctricos. Con esa configuración, el Regera produce la asombrosa cantidad de 1.509 caballos de fuerza, contando con un sistema especial llamado Koenigsegg Direct Drive que reemplaza el sistema de transmisión que conocemos, alcanzando los 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos. El nombre Regera es muy apropiado. Se traduce como reinar en sueco. Cabe destacar que es un coche eléctrico y que cuenta con una batería de 113 kilogramos con 800 voltios, siendo la batería más densa en términos de potencia jamás instalada en un vehículo de producción. De hecho, el Koenigsegg Regera puede moverse felizmente en un modo totalmente eléctrico, pues a baja velocidad el motor está separado de la transmisión. Simplemente se apoya en los motores eléctricos de los ejes de transmisión y realmente nunca te enterarás de que estás llevando un hiperdeportivo de cero emisiones hasta que pises a fondo el acelerador. Claro está. Todo ello en consonancia hacen que este coche, hablando en términos de velocidad y aceleración, realmente dé miedo. El coche rompió un récord mundial el 23 de septiembre del 2019, donde solo necesitó 31,49 segundos para alcanzar los 400 km por hora y detenerse, en una distancia de 1.613 metros. El Regera logró llegar a esa marca en tan solo 22,87 segundos y desaceleró en 8,62 segundos. El récord anterior lo tenía un coche de la misma marca, que es el Agera RS, y el Regera lo superó por 1,8 segundos.
Este Regera está diseñado para una aceleración realmente deslumbrante y una velocidad máxima que es casi una consecuencia de un exceso de ingeniería en cada paso de objetivo real. Sin embargo, es una cifra increíble y solo el Bugatti Chiron realmente puede decir que tiene una ventaja sobre el Regera cuando ambos van completamente a fondo. Incluso así tendrías que poner a la par a los dos para creerlo. Es uno de los vehículos más rápidos que se hayan visto en la carretera y si pisas el pedal fuerte básicamente quemarás las gomas. Con una dirección hidráulica, una suspensión bastante versátil, todo esto ayuda a mejorar la tracción del vehículo y el alerón trasero también ayuda a la carga aerodinámica junto a los amortiguadores adaptativos. Hablando del interior, el Regera viene con unos asientos de espuma viscoelástica con ajustes de 8 posiciones, que es básicamente tan bueno como cualquier Mercedes-Benz clase S, porque en tanto a la práctica no debería necesitar relajarse tanto en un vehículo como este. También viene con una pantalla de 9 pulgadas que controla las funciones multimedia, tiene una iluminación ambiental y un punto de acceso Wi-Fi. La filosofía del confort se extiende hasta los soportes del motor, que son activos y están diseñados para resultar suaves a baja velocidad y reducir el ruido y las vibraciones a bordo. En verdad que el Koenigsegg merece mucho más crédito del que ha tenido por haber creado uno de los hiperdeportivos híbridos más innovadores, más interesantes y simplemente uno de los más rápidos de la actualidad. Realmente creo que los únicos competidores lógicos son el Bugatti Chiron y el Rimac Nevera, y aún así ni resultan casi que tan espectaculares como el Regera. Es como te digo, una competencia muy par a par. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.